Hoy vamos a tener la conferencia número 398 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Primera parte, habrá unas cuantas más, debido a todo lo que ha acontecido desde que presentamos la última de las conferencias de este tipo, porque cuando lo veáis todo condensado, vais a ver qué cantidad de cosas, y no precisamente muy buenas, las que no paran de acontecer, porque todo lo malo va en aumento. Empezamos por crisis. El Banco Central Europeo redobla esfuerzos contra la inflación y sube los tipos 0,75 puntos, más pese al temor a una recesión en Europa. Esto quiere decir, sobre todo, que los que pagan hipotecas a interés variable les va a subir muchísimo, con todo lo que esto genera. Noticias también sobre Europa. Empezamos por España. 3 fallecidos en el tiroteo de la CR-4116, entre ellos el hombre atrincherado que abrió fuego, en Ciudad Real. En Italia, 1 muerto y al menos 4 heridos, incluido un futbolista español, en un ataque con cuchillo. ¿Y por qué? Pues vaya usted a saber. En Francia, encuentran a 4 miembros de una familia muertos en su casa de Bretaña. Y luego el padre aparece colgado, que creen que es el principal sospechoso. En fin, un pequeño descanso. ¿Para qué? Para hablar de ciencia y tecnología. Y mirad con qué noticia. Implantan minicerebros derivados de células humanas a ratas recién nacidas. Los hallazgos podrían mejorar la capacidad de producir modelos realistas de enfermedades neuropsiquiátricas. Impresionante lo que se está haciendo con la ciencia. Una vez más, la mezcla entre cuestión humana y cuestión animal. ¿Cuánto habíamos hablado de esto en los temas de los antediluvianos? Bueno, más cosas. Ahora seguimos con esas noticias que tampoco son nada agradables, como hemos visto en estas primeras. Latinoamérica, Guatemala. Una balacera en la piscina de un hotel deja al menos 6 muertos. En México, un alcalde y otras 17 personas mueren en un ataque armado a un ayuntamiento en el estado mexicano de Guerrero. Un ataque armado contra un bar en Guanajuato deja al menos 12 muertos. Hallan muertos a 6 presuntos traficantes de migrantes en Ciudad Juárez. En Ecuador, 5 muertos y 23 heridos en un motín en una cárcel. Y mira por dónde, gobierno de Biden destina miles de dólares a shows con drag queens para menores allí, en Ecuador. Era noticia de este 21 de octubre de un medio católico. Y mirad lo que llegan a decir. El Departamento de Estado de Estados Unidos donó $20.600 para financiar talleres y funciones de teatro drag queen para jóvenes estudiantes del Centro Ecuatoriano Norteamericano Abraham Lincoln, incluidos menores de edad en Cuenca. El sitio web del Departamento de Estado señala que la subvención, otorgada el 23 de septiembre, busca promover la diversidad y la inclusión. Para ello, el Centro Cultural deberá realizar 3 talleres, 12 funciones de teatro drag y un documental de 2 minutos hasta el 31 de agosto de 2023. Un drag queen se podría definir como un personaje varón que se viste exageradamente como mujer, usando, entre otros, elementos como pelucas coloridas, maquillaje recargado y zapatos de plataforma. En declaraciones a Ciprensa, Alicia Boroto, directora del Centro Ecuatoriano Norteamericano Abraham Lincoln, dijo el 21 de octubre que su programa busca proporcionar un espacio para
el intercambio cultural y la expresión creativa para adolescentes y adultos jóvenes para promover la tolerancia. También dijo que el programa es voluntario y está dirigido a jóvenes de 15 años en adelante con el consentimiento de los padres de familia. El político y exasambleísta Héctor Yepez dijo que le parece un atentado contra los valores de la gran mayoría de ecuatorianos que Estados Unidos practica una diplomacia de ideología de género. Me apena que los impuestos de familias norteamericanas se desperdicien en pervertir valores de otros países, cuando más bien necesitamos fortalecer la seguridad en la peor crisis de delincuencia de la historia en Ecuador, dijo en una entrevista. Por su parte, Marta Villafuerte, presidenta de Familia Ecuador, calificó la subvención norteamericana de irresponsable, inescrupulosa, ilógica e incoherente con todas las bases culturales ecuatorianas. Es preocupante que este centro cultural se preste para presentar proyectos y shows con contenidos no aptos para menores de edad y jóvenes, en vez de pedir el dinero para becas o programas de asistencia económica para niños necesitados de nuestro país. Villafuerte resaltó el modo silencioso en que se hace este tipo de subvenciones, porque saben que esto tendrá el rechazo de la sociedad ecuatoriana de la gran mayoría. ¿Qué podemos hacer los padres de familia al respecto? Pues manifestar nuestro rechazo a través de la página del Centro Ecuatoriano Norteamericano y pronunciarse de manera presencial en Cuenca, tal vez a través de una manifestación, concluyó. En fin, ya veis lo que está promocionando el gobierno Biden. Y quedaos con lo que os he dicho, lo que os he mostrado en esta noticia, porque veremos otra que es prácticamente la contraparte absoluta a esta. Y veréis por parte de quién. Pero sigamos mientras. Colombia. Fin de semana violento, 3 líderes sociales asesinados y 2 masacres. En Haití, el enfrentamiento entre pandillas deja al menos 15 muertos en una villa artística. Además, los hechos violentos provocaron el desplazamiento de 200 personas. Ahora noticias ya con otras cuestiones que tampoco implican precisamente muy buenas cosas. Accidentes. Al menos 25 muertos al caer un autobús con invitados a una boda por un desfiladero en la India. Al menos 17 muertos al volcarse una camioneta en Guatemala. Al menos 12 muertos al incendiarse un autobús tras chocar con un camión en la India, pocos días después del otro. Al menos 20 muertos y 14 heridos tras un accidente de autobús en Colombia. Y aquí nos hablan de una avioneta que se estrella contra un edificio en Estados Unidos, matando a todos los ocupantes. Y aún hay más, 15 muertos y 40 heridos en un accidente de autobús en la India. Sí, otro. Hallan restos de un avión desaparecido en Costa Rica en el que viajaba un millonario alemán. Los ocupantes de la avioneta eran el empresario Rainer Schaller, su pareja y sus 2 hijos, además de otro hombre. Desgracias. 10 muertos tras la explosión de una gasolinera en Irlanda. Ascienden a 40 las víctimas mortales por la explosión en una mina de carbón en Turquía. Al menos 14 muertos por el incendio de un barco de pasajeros en el sur de Indonesia. Al menos 153 muertos, 22 extranjeros, por la estampida humana en una fiesta de Halloween en Seúl, en Corea del Sur. Y esto fue precisamente ayer. Sí, celebran el culto a los muertos y a la muerte y todo lo terrorífico, y Satanás se cobra sus víctimas. Sí, sí, por la circunstancia que sea que aún no queda clara, pero Satanás se cobra sus víctimas. En fin, vaya sacrificio humano, cuánto se ha llevado de cabezas a la perdición. Es triste decirlo, pero cómo Satanás se está imponiendo con esta fiesta diabólica, ya no solo en los países típicos, sino que se va extendiendo a otros lugares donde esto para nada era costumbre o tradición. En fin, sigamos. Al menos 11 muertos por una estampida durante un concierto en República Democrática del Congo. Se derrumba un puente colgante en la India mientras lo cruzaban cientos de personas. Hay al menos 132 muertos y 100 desaparecidos, noticia de ayer también. Naufragios. Mueren 76 pasajeros de un barco tras volcar en Nigeria. Al menos 8 niños muertos por el hundimiento de un ferry en Camboya. Y en cuestión de migrantes, al menos 18 muertos y 15 desaparecidos tras el hundimiento de 2 barcos de migrantes en aguas griegas.
Casi nada, ¿eh? Todo esto ya veis, qué pocos días. Bueno, pues aún hay más noticias. Pestes. Atención al vídeo que vais a ver ahora. Laboratorio crea una cepa de coronavirus más letal. ¿Pero qué están haciendo? Miradlo. Y diréis, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué esta locura? Evidentemente esto no es para ser usado para fines científicos, para subsanar este tipo de cuestiones, sino evidentemente ¿para qué? Todo esto es para guerra biológica, no se hace porque sí. Sí, se pueden poner excusas al respecto, que no, que esto puede servir para generar medicamentos o a saber qué cosas, para solucionar más si vienen problemas de este tipo más acentuados. Bueno, en fin, ya sabéis de qué va esto. Si visteis los temas de Preparando el Gobierno Mundial que presentamos últimamente, os va a quedar muy claro. En fin. Sigamos. Descubren 2 variantes inmunoevasivas del coronavirus que están provocando centenares de contagios en Reino Unido. Se vuelve a hablar ya de tener que recuperar la mascarilla, ¿eh? Cuidado. Lluvias e inundaciones. Una inundación repentina en un festival religioso en la India deja al menos 8 muertos. Más de 20 muertos y 50 desaparecidos por las fuertes lluvias en la zona central de Venezuela. Maduro inspecciona la zona de las Tejerías tras el deslave que dejó al menos 36 fallecidos. Inundaciones en el este de Colombia dejan un menor muerto y 2 personas desaparecidas, aparte de derrumbes, etc. Como aquí, al menos 3 muertos por un deslave causado por fuertes lluvias en el norte de Venezuela. Una avalancha también, al menos 19 personas mueren por una avalancha en el Himalaya indio. Huracán, el huracán Roslyn deja 2 muertos en México. Tormentas tropicales, al menos 30 muertos y miles de evacuados, los estragos de la tormenta tropical Julia en Centroamérica. Julia ya se degradó, pero dejó cuantiosos daños a su paso por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Asciende a 45 el número de muertos por la tormenta tropical Paen en Filipinas. Y mira por dónde, muy poco después, al menos 98 muertos y más de 1 millón de afectados en Filipinas por la tormenta Nalgae. Otra. Tornado. Un tornado azota el norte de Francia. El fenómeno meteorológico dejó un herido leve y ocasionó multitud de destrozos en casas y coches. Incendios. Un incendio en una escuela para ciegos en Uganda deja al menos 11 muertos. Ciclón. El ciclón Sitrang deja 35 muertos y a millones sin electricidad en Bangladesh. Y ahora una noticia para el cambio climático. La ONU somete a debate el cambio climático. Se avecina una catástrofe global si no se ataja. A pocos días del inicio de la COP27, una serie de documentos alertan de la urgente necesidad de contener este fenómeno. Y ya estáis viendo todo lo que está aconteciendo. Todo dicen que es por el tema del cambio climático. En fin, que ya hablamos de ello en los temas presentados en Costa Rica hace unos años. Si no los habéis visto, vale la pena que lo veáis. Y sabréis por qué pasa todo esto. Pero sigamos, más noticias. África. En Etiopía mueren más de 50 desplazados por un ataque aéreo a una escuela de Tigray donde se refugiaban. En Gambia mueren 66 niños tras tomar jarabes para la tos contaminados. Vaya. En el Chad, al menos 30 muertos durante fuertes enfrentamientos entre policía y manifestantes. En Nigeria, asesinan al menos a 71 católicos durante redada en aldea de Nigeria, por cuestión entre tribus, ¿eh? En Asia, Tailandia, masacre en una guardería. Un ex policía mata al menos 34 personas, entre ellas 22 niños, su mujer y su hijo. Y en Myanmar, al menos 8 fallecidos y 15 heridos en un atentado en una prisión. Y también de ahí mismo, al menos 60 muertos tras un ataque aéreo del gobierno durante un concierto de una minoría étnica. Y en Oceanía, en Papúa Nueva Guinea, más de 30 muertos en enfrentamientos tribales en la isla del amor, Papú. Pues menos mal que es del amor, que si llega a ser del odio. Y en Medio Oriente, concretamente en Irán, al menos 15 muertos y 40 heridos en un ataque en un santuario en medio de las protestas por la muerte de Amini. Sigue la cuestión
Irán está culpando a los medios occidentales, a los países occidentales de intervenir allí para que esto vaya más. Una vez más, tensión, como siempre. Y antes os decía, mirad y escuchad bien la noticia de Biden en Ecuador y la contraparte que mostraríamos más adelante. Pues mira por dónde es por parte de Rusia, ¿eh? Sí, sí, mirad esto. La Duma Estatal rusa aprueba en primera lectura proyectos de ley contra la propaganda LGBTI+. Las multas por propaganda homosexual podrían superar los $160.000. Cambio totalmente opuesto a la otra noticia, ¿eh? ¿Quién se está erigiendo como un líder conservador de la moral? Pues es el gobierno de Rusia con Putin a la cabeza, mientras que Estados Unidos está mostrando todo lo contrario. Una vez más, luego se entiende el por qué Rusia habla de la decadencia de Occidente. En fin, una vez más es lo que dice la Iglesia Ortodoxa rusa contra lo que apoya la Iglesia Católica Romana en la actualidad, ¿eh? Desde luego, ya veis qué panoramas, y con esto no estoy defendiendo a un país o a otro, porque ya sabemos que nunca ninguno de estos son santos, ¿eh? Pero que desde luego se están marcando unas pautas que dan que pensar. Pero aún hay más, sigamos. Noticias sobre Estados Unidos, precisamente. 2 muertos y 6 heridos en un apuñalamiento masivo en Las Vegas. Detienen en Estados Unidos al presunto autor de un tiroteo contra una familia de sin techos mientras dormían. La mujer estaba embarazada de 9 meses y también había 3 menores. Solo la mujer resultó herida leve. Mueren 5 personas tras un tiroteo en Carolina del Norte. Un tiroteo en una escuela en Estados Unidos deja 3 muertos, incluido el atacante. Y mira por dónde, volvemos con Biden. Prohibir el tratamiento de cambio de sexo a los niños es incorrecto. Solo porque sea diferente no hay nada de qué temer, aseveró el líder estadounidense. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que es incorrecto que los estados prohíban la cirugía de cambio de sexo y los bloqueadores de la pubertad para los niños. Así lo afirmó durante una conversación con una popular TikToker transgénero realizada en la Casa Blanca la semana pasada y difundida por Now This News. Al responder si los estados deberían tener el derecho de prohibir los servicios de salud basados en el género, el mandatario afirmó: «No creo que ningún estado ni nadie deba tener derecho a hacer eso, como una cuestión moral y como una cuestión legal. Simplemente creo que eso es incorrecto». Fijaos que habla de una cuestión moral, a todo lo contrario a la moral. El jefe de la Casa Blanca continuó hablando acerca de su difunto hijo Beau, quien, según dijo, como fiscal general de Delaware, aprobó la legislación más amplia en Estados Unidos para proteger los derechos de los transgéneros. Su hijo, ya veis que iba en la misma línea que el padre, ¿eh? Biden expresó su preocupación por la idea de que a los estadounidenses transgénero se les puedan prohibir ciertos medicamentos o procedimientos. «Estoy muy seguro de que ustedes deberían tener todos los derechos, incluido el uso de los baños de su identidad de género en lugares públicos», agregó Biden. El presidente sostuvo que la gente teme lo que no sabe, aunque sumergiéndose en el tema puede cambiar su opinión. Las autoridades de Estados Unidos, dijo, deben seguir hablando de los derechos fundamentales básicos de todos los seres humanos. Lo que está pasando en algunos estados es indignante y creo que es inmoral, enfatizó. Una vez más, ¿cómo cambia, eh? Recordad el texto bíblico, a lo bueno malo, a lo malo bueno. Biden finalizó con un mensaje a los padres de niños transgénero. «Son sangre de su sangre, hueso de su hueso», afirmó, y agregó que sería bueno educar a los padres sobre lo que no deben temer. «Solo porque sea diferente no hay nada de qué temer», concluyó. La administración de Biden ha publicado una serie de documentos que alientan a la cirugía de reasignación de género y los tratamientos hormonales para menores, informó Fox News en marzo. Por su parte, Roger Marshall, senador por Kansas, catalogó la asistencia para la reafirmación de género como abuso infantil. El 80% de los niños superan la disforia de género, adujo, y sostuvo que bajo las políticas de cuidado de género de Biden, estos niños pueden sufrir un daño irreversible. Casi nada, ¿eh? En fin,
que ya vemos por dónde va el mundo, por un lado y por el otro, literalmente, por un lado y por el otro. Y terminamos esta primera parte de esta conferencia de noticias, que ya veis qué poco agradable resulta, pero qué real en lo que está aconteciendo. Terminamos con esta cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio de citas suyas, en un escrito de 1856 que decía: la apariencia exterior es un índice de lo que hay en el corazón. Sí, la apariencia exterior puedes decir en cómo se va, pero también en cómo se actúa. Y desde luego, ya sabéis que el panorama es el que es, y todo se está mostrando en su más cruda realidad. ¿Los tiempos están cambiando? Sí. ¿Para bien o para mal? Ya lo veis hacia dónde va todo, ¿no? Pues que Dios nos ayude a estar centrados de verdad absolutamente en todo, porque viendo el panorama que hay, qué difícil es poder aguantar hasta el fin. Una vez más, todas las señales del retorno de Cristo las estamos teniendo delante nuestro. Hoy mostramos todas estas noticias que lo corroboran, pero mostraremos aún muchas más, porque las profecías del Señor nunca fallan. Y una vez más he de repetiros, mirad lo que presentamos y que está en nuestra web, como tenéis aquí. Podéis entrar a ver los estudios bíblicos, que son básicos para saber lo que Dios quiere para la humanidad, la sana doctrina, y así sabréis si lo que estáis creyendo es correcto o no. Sí, porque las interferencias sobre nuestro cerebro y nuestras creencias, en lo que pensamos, es un continuo machaqueo, no solo por costumbres y tradiciones, sino por lo que nos van implementando medios de comunicación y educación. Y eso debemos tenerlo presente. O sabemos la verdad, o por un lado o por el otro, nos la van a pegar. Y quien nos la va a pegar va a ser para tumbarnos y apartarnos de la salvación, de la vida eterna. Y también deciros que mirad nuestra página donde pone la sección de contactos, porque allí veréis si cerca de vosotros hay alguien para poder congregaros juntos, para estar en el mismo sentir, para ir creciendo en la fe como hermanos, porque esto es sumamente necesario. Una vez más, desde aquí os doy las gracias absolutamente a todos los que estáis colaborando para que podamos seguir dando el mensaje del cuarto ángel, el último mensaje de amonestación a este mundo, para todos, sin exclusión. Gracias a Dios, cada vez hay más que reaccionan positivamente, pero también es cierto que hay muchos más que desprecian y pisotean el mensaje dado por Dios y que ha puesto, por su benevolencia infinita, en nosotros para comunicarlo a todas las personas de este planeta. El fin se acerca y todo lo que estamos viendo ahora parece o parecerá de risa con todo lo que se viene. Y mirad que hemos hablado de mucha desgracia con mucha muerte. Sí, preparémonos, porque antes del retorno de Cristo aún todo será peor. Y hay que decir las cosas como son, y hay que mostrar la verdad para que la gente reaccione y se acerque a la verdad, a Dios, y lo siga, porque aquí no vamos a estar siempre. Maranata 2031, sí, es cuando regresa nuestro Señor, guste o no guste. Dios os bendiga.